estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando, junto con el profe Alcides, identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como física, matemáticas, ingeniería física, ingeniería de sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática. Y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar los procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de mecánica cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física, descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica de hoy y cómo se usará mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además, algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación
para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a esta tercera clase sobre computación cuántica. Me presento, mi nombre es Cristian Eliezer Bello, soy el actual líder y fundador del Grupo de Investigación en Computación Cuántica de la Universidad Nacional de Colombia. Y el día de hoy los estaré acompañando en esta clase a modo un poco de sesión práctica y laboratorio para revisar algunos de los ejercicios y poner en práctica los conocimientos que se han venido trabajando con el profesor Alcides a lo largo de las 2 sesiones pasadas. Lamentablemente hoy el profesor Alcides no podrá acompañarnos, pero estaré yo a modo de monitor para guiarlos en esta sesión práctica. Bien, antes que nada agradecer a Ana María, quien está muy al pendiente y muy al tanto, quien está detrás de todo eso, de la logística, las transmisiones y de este curso. Bien, sin más preámbulos, entonces lo que vamos a hacer hoy lo vamos a dividir en 2 sesiones muy importantes. La primera parte de esta hora de transmisión la vamos a dedicar a resolver algunos de los ejercicios propuestos como tarea la clase pasada por el profesor. Y la segunda parte la utilizaré a modo de introducción a un largo y un poco complejo tema que iniciará el profesor la clase siguiente. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Listo. Entonces, acá estamos viendo, ¿sí?, los ejercicios propuestos por el profesor la clase pasada. Tenemos entonces probar las siguientes relaciones. El profesor nos daba a probar 7 relaciones. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, solamente probaremos 3 de esas 7 relaciones, pero no se preocupen porque vamos a tener las pistas y las claves para probarlas todas. Y algo también muy importante es que todas se resuelven de una manera muy, pero muy similar. ¿Listo? Entonces, las relaciones que vamos a probar hoy son las relaciones número 1, número 2 y número 5. ¿Listo? Acá a mano derecha tenemos entonces un recuadro en verde que inicialmente pues no estaba en la tarea, pero que decidí agregarlo a modo de un recordatorio y nos va a ser muy útil para resolver la tarea. Bien, entonces en este recuadro tenemos 3 columnas muy importantes, una columna de operadores, de puertas, en inglés gates, y una columna de matrices. Entonces tenemos 6 operadores, vámonos a los 3 primeros, que son los que ya el profe los introdujo y ya ustedes los conocen, que son las matrices de Pauli o los operadores de Pauli, que los llamamos sigma X, sigma Y y sigma Z. En la columna central tenemos su representación en forma de circuito y en la columna de la derecha tenemos su representación en matriz. Entonces, por ejemplo, la matriz sigma Y tiene unas entradas 0, menos I y 0, ¿sí? Recordemos también que I es nuestra unidad imaginaria. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Esta unidad imaginaria nosotros la vemos en matemática de bachillerato. Bien. Una cuarta compuerta que aún apenas se está empezando a hablar de ella y es, digámoslo así, alguna de las más pero más importantes cuando empecemos a la programación y a entrar mucho más al tema de la computación cuántica, y es la compuerta de Hadamard, ¿sí? Esta compuerta tiene un escalar, digámoslo así, que es 1 sobre raíz de 2 por la matriz, que tiene unas entradas 1, 1, 1 menos 1. ¿Listo? Ya más adelante veremos cómo funciona esto tanto matemáticamente y en las próximas clases cuando el profe y Yudol, otro de los estudiantes del semillero, nos muestre cómo se programa esto utilizando notebooks y algunos kits de desarrollo. Tenemos también los operadores de fase, S, que si nos damos cuenta por acá aparece 1 en la relación número 6, ¿sí? Eso lo veremos también que es un operador de fase más adelante, pero nos interesa por el momento la forma matemática. Tiene unas entradas 1, 0, 0 y. Y por último, un operador de rotación
que lo vamos a llamar T, también aparece por acá en una de las relaciones, ¿sí? Y tiene una matriz que las entradas son 1, 0, 0, Euler elevado a la I por pi cuartos, es decir, la identidad de Euler, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver por qué esto es tan importante y por qué nos aparece esta entrada acá un poquito rara en esta matriz de rotación. ¿Listo? Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a probar estas relaciones, la número 1, 2 y 5. Bien, en la número 1 nos piden probar que la matriz sigma x al cuadrado es igual a sigma y al cuadrado igual a sigma z al cuadrado y todo eso a su vez es igual a la matriz identidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo probamos esta relación. Bien, entonces iniciaré recordando que nos piden probar. Nos piden probar que x cuadrado es igual a y cuadrado es igual a z al cuadrado y eso a su vez es la matriz identidad. Listo. Tenemos que x, recordando un poco lo que tenemos en el recuadro verde de arriba, es la matriz 0, 1, 1, 0. Y es la matriz 0 menos i y 0. ¿Listo? Y z es la matriz 1, 0, 0 menos 1. ¿Listo? Por el momento, para este punto 1, necesitamos únicamente de ellas las tres. Más adelante vamos a necesitar Hadamard y otras, pero ya las recordaremos en su momento. Entonces, ¿quién es x al cuadrado? Recordando un poquito las propiedades de la potenciación, x al cuadrado, vamos a escribirlo como x a la 1 por x a la 1, ¿sí? Funciona tal cual, como matemática común y corriente, ¿sí? Haré aquí un paralelo un poco para que lo recordemos. Si tenemos 2 al cuadrado, recordemos que es multiplicar 2 por 2, ¿sí? Pero que eso lo podemos escribir como 2 a la 1 por 2 a la 1, ¿sí? Que nos da exactamente el mismo resultado. Eso a manera de recordatorio. Bien, entonces, si hacemos esto, pues únicamente reemplazamos nuestra matriz donde nos pide. Entonces, voy a reemplazar acá nuestra matriz. Tenemos 0, 1, 1, 0. Esta es nuestra matriz X, que la vamos a multiplicar por sí misma. Listo. Bien, ahora, ¿cómo multiplicamos matrices? Haciendo otro paréntesis para recordar álgebra lineal. Entonces, en álgebra lineal, cuando tenemos dos matrices del mismo tamaño, ¿sí? Es decir, mismo número de filas por mismo número de columnas, matrices cuadradas, realizamos la multiplicación tomando las filas de la primera matriz y multiplicándolas por las columnas de la segunda matriz. Entonces es fila 1 por columna 1, fila 1 por columna 2, ¿sí? Fila 2 por columna 1 y fila 2 por columna 2. ¿Sí? Vamos a ver entonces el paso a paso de esto que les menciono. Entonces, si tomamos la fila 1 y la multiplicamos por la columna 1, eso nos queda 0 por 0, ¿sí? Más 1 por 1. Esa sería nuestra primera entrada. La segunda entrada, 0 por 1 más 1 por 0. Listo. Y continuamos con el mismo mecanismo. Ahora quedaría segunda fila por primera columna y segunda fila por segunda columna. ¿Listo? Entonces eso nos quedaría 1 por 0 más 0 por 1. Y en la cuarta entrada nos quedaría 1 por 1 más 0 por 0. Listo. Y ya estamos terminando esta primera parte, porque solamente nos queda hacer estas operaciones que están acá indicadas. Entonces, 0 por 0 más 1 por 1, eso nos da 1. 0 por 1 más 1 por 0, eso nos da 0. Y 1 por 0 más 0 por 1, eso nos da 0. Y 1 por 1 más 0 por 0, eso nos da 1. Listo. Hemos llegado al resultado de x al cuadrado, es decir, x por x. Y este resultado va a ser muy importante para probar la relación por completo.
Recordemos que aún no hemos terminado de probar toda la relación, apenas llevamos esta parte. Ahora hacemos este mismo procedimiento, pero para y y para z. Listo. Entonces vamos a ello. Ahora tenemos que y al cuadrado, podemos expresarla de la misma manera, y a la 1 por y a la 1. ¿Listo? Y nos queda que es igual a esta matriz que tenemos acá, que es 0 menos y 0. Y la multiplicamos por ella misma. 0 menos y 0. Listo. Eso aquí es igual el mismo cuento que hicimos para x, filas por columnas, ¿sí? Y nos queda de la siguiente manera. Acá nos vamos a encontrar con algo y es que tenemos que multiplicar y por menos y, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el resultado de multiplicar esas dos unidades imaginarias? Entonces voy a hacer acá, digámoslo así, un poquito de paréntesis, voy a anotarlo con negro, para recordar que y por menos y es igual a menos y al cuadrado, que pues eso a su vez es igual a menos 1. ¿Sí? Esto lo voy a dejar acá en este cuadrito negro para que ustedes profundicen un poco e investiguen. ¿Sí? Esto lo sacamos por definición. ¿Listo? Eso es importante. Bien, entonces continuemos. Entonces, ¿qué nos quedan los resultados de esta matriz? Entonces nos queda 0 por 0, ¿sí? Más lo que les mencionaba, menos y por y, ¿sí? Continuamos con la segunda entrada, segunda componente, tenemos menos y por 0 más, más menos y por 0. Menos y por 0. Listo. Ahora, tercero, tenemos y por 0 más 0 por y. ¿Listo? Y por último, entonces nos queda y por menos y más 0 por 0. Y ya solo nos queda resolver. Entonces, esto es igual a... Aquí es igual a esto, entonces 0 por 0 más y por menos y, ¿sí? Y eso nos queda 1 menos y por 0 más menos y por 0, pues eso nos da 0 y por 0 más 0 por y, eso nos da 0, 1 por menos y, perdón, y por menos y más 0 por 0, eso nos da 1. Listo. Y llegamos a otro resultado importante, que lo volveré a encerrar en naranja. ¿Listo? Bien. Entonces ya llegamos al resultado de tener y al cuadrado. ¿Qué nos falta? Z al cuadrado. Listo. Volvemos a aplicar la misma dinámica con que hicimos esta. Bien, entonces z al cuadrado no es más ni menos que z a la 1 por z a la 1. ¿Y quién es z? Lo teníamos acá arriba. ¿Sí? Z es la matriz 1, 0, 0 menos 1. Entonces z es 1, 0, 0 menos 1. ¿Sí? Y la multiplicamos por sí misma. 1, 0, 0 menos 1. Bien. ¿Esto qué es igual? Lo mismo. Filas por columnas. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 1 por 1, ¿sí? Más 0 por 0. Acá en estos casos, como es nuestro primer contacto con multiplicación de matrices, estoy colocando pues el paso a paso detallado. Pero esto no siempre es obligatorio o necesario, sino que podemos pues saltarnos este paso y llegar de una vez al resultado haciendo los cálculos un poquito a manera mental, ¿sí? Esto lo hago únicamente a modo de comprender cómo está funcionando esta multiplicación. Bien, en la segunda componente tenemos 0 por 1 más 0 por menos 1. ¿Listo? Tercera componente, tercera entrada, 0 por 1 más menos 1 por 0.
Y en la cuarta entrada tenemos 0 por 0 más menos 1 por menos 1. Listo. ¿Ya qué es igual esto? Esto nos queda que es igual. 1 por 1 más 0 por 0, eso es 1. 0 por 1 más 0 por menos 1, eso es 0. 0 por 1 más menos 1 por 0, eso es 0. Y menos 0 por 0 más menos 1 por menos 1, eso es 1. Y llegamos entonces a otro resultado importante, este que tenemos acá. Listo. Finalmente ya podemos llegar a una conclusión, ¿sí? Porque ya hicimos cada uno de los pasos, tanto para X, para Y y para Z. Ahora, ¿quién es Y? Y hace referencia, pues, a la matriz identidad. ¿Que quién es la matriz identidad? Justamente esta es la que hemos llegado en todos sus resultados. Entonces, la matriz identidad, pues, es igual a la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la matriz identidad, ¿sí?, es igual a z al cuadrado, a y al cuadrado y a x al cuadrado. ¿Sí? Por eso encerré estos resultados todos en naranja. Entonces démonos cuenta que x al cuadrado, es decir, esta matriz de acá, es igual a y al cuadrado, es exactamente la misma, es igual a z al cuadrado y a su vez es igual a la matriz de identidad. Entonces, hemos probado, quedó probado esa relación. Listo. Y eso es todo lo que teníamos que hacer como tarea para este ejercicio número 1. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿sí?, si llegaron a un resultado diferente o hay alguna parte que no entienden, bien puedan hacérnoslo saber por el chat y estaremos atentos a responderles. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien por el momento. Listo. Vamos a probar ahora la relación número 2 y la relación número 3. Listo. Entonces acá en la relación número 2 ya nos aparece la compuerta Hadamard, esta que tenemos por acá. Debemos tenerla muy pero muy presente. Vamos a ello entonces. Listo. Dame un momento, yo por acá entonces voy copiando nuestra relación para tenerla pendiente. Entonces nos piden que probemos que h, es decir, Hadamard, es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 por x más z, que pues son los operadores de Pauli. Bien, x y z ya los conocimos, los mismos que trabajamos en la relación número 1, pero Hadamard, aunque ya la hemos trabajado, vamos a hacer acá a recordarlo. Entonces Hadamard, ¿sí?, es muy importante, es igual a 1 sobre raíz de 2 por la matriz 1, 1, 1, menos 1. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Yo, por lo menos, es uno de los caminos que se pueden hacer para llegar a probar la relación. Podemos tomar otros que nos lleven a la misma respuesta, pero en particular yo prefiero reemplazar a la izquierda, ¿sí?, saber qué es a lo que tenemos que llegar y luego empezar a resolver el lado derecho hasta llegar al lado izquierdo. Entonces, h, miremos que es igual a esto. Entonces, simplemente voy a decir que h, que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1, 1, 1 menos 1 es igual a esto que está acá. 1 sobre raíz de 2 por x y z. ¿Sí? Recordemos las matrices de Pauli. X, ¿quién es? X era 0, 1, 1, 0, más z, que es 1, 0, 0, menos 1. Listo. Ahora empezamos a trabajar únicamente con uno de los dos lados. En este caso, la que nos puede llevar, digámoslo así, la que nos sirven hacer las cuentas para llegar al otro lado es el lado derecho. Si hacemos las cuentas del lado derecho, tal vez podamos llegar al lado izquierdo. Y si lo hacemos, pues la relación quedaría probada. Bien. Entonces, voy a dejar esta parte tal como está. 1 sobre
raíz de 2 y voy a resolver la parte que tenemos entre los paréntesis, que pues es una suma de matrices. Es muy sencillo, se realiza componente a componente, ¿sí? Es decir, 0 más 1, 0 más 1, luego 1 más 0, listo, luego 1 más 0, y por último 0 más menos 1, 0 más menos 1. Listo. Ahora, ¿a qué es igual esto que tenemos acá? Esto lo haré por acá. Lo mismo, dejamos este mismo escalar y hacemos la operación de la matriz. Entonces, 0 más 1 es 1, ¿sí? 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, y 0 más menos 1, pues es menos 1. Y hemos terminado. Démonos cuenta que este resultado al que llegamos, sí, es el mismo que teníamos al otro lado de la igualdad. Fácil, ¿no es cierto? Entonces miremos que únicamente lo que estamos haciendo es tomar los valores de esos operadores, reemplazarlos en la relación y probar, hacer la operación que nos pide. Bien, rápidamente, vámonos para la última relación, la número 5, menos 1 por y igual a Hadamard por y por Hadamard. ¿Listo? Bien, ya ustedes se van dando cuenta que tenemos que hacer y es reemplazar. Bien, listo. Vamos entonces a esta que sería la relación número 5. Listo. Dame un momento, la copiamos nuevamente por acá. La relación es menos 1 por y debe ser igual a Hadamard por y por Hadamard. Bien. Entonces, ya sabemos quién es Hadamard, ya sabemos quién es y. Entonces, omitiré por un momento esa parte de recordar esas matrices y iremos de una para agilizar. Entonces, exactamente el mismo paso anterior. Reemplacemos en el lado derecho, en el lado izquierdo y trabajemos con el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Perdón, viceversa. Trabajamos con el lado derecho para llegar al izquierdo y si llegamos a lo mismo, pues está aprobada la relación. Entonces, menos 1 por y, la matriz y, que quién es, bueno, voy a hacer esto acá para que me quede un poco más ordenado. Menos 1 por la matriz y, que es 0 menos y 0. Igual a Hadamard. ¿Quién es Hadamard? Lo acabamos de ver en el ejercicio anterior. 1 sobre raíz de cuadrada de 2 por 1, 1, 1 menos 1. Todo eso por y, es decir, esta que teníamos acá, 0 menos y 0, por nuevamente Hadamard. Tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1, 1, 1 menos 1. ¿Listo? Ya solamente nos queda operar y probar la relación. Demos cuenta que es como los dos ejercicios pasados, solo que hay que hacer un poquito más de cuentas, ¿sí? Pero nada difícil. Entonces lo primero, voy a terminar de resolver aquí a nuestro lado izquierdo, que tenemos menos 1 por esta matriz. Como les decía al inicio de la clase, cuando tenemos este caso, que es un escalar, o sea, un número por una matriz, se realiza componente a componente, es decir, menos 1 por 0, menos 1 por menos y, menos 1 por y, menos 1 por 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a 0 y menos y 0. Lo que hice fue multiplicar menos 1 por 0, 0, menos 1 por menos y, menos 1 por y menos y menos 1 por 0, 0. Listo. Ahora sí, dediquémonos de lleno al lado derecho. Bien, lo que haré acá, por el momento, digámoslo así, es lo siguiente. Es tomar estas dos matrices, ¿sí? Y voy a hacer las operaciones. Voy a multiplicar y luego reorganizo todo lo que tengamos. Entonces voy a sacarlas acá abajo. Entonces, 1, 1, 1 menos 1, ¿sí? Por esta de acá. Para hacer ir
ir simplificando un poquito, haciendo más sencillas las operaciones. Recordemos, filas por columnas, ¿sí? Y aquí ya no haré el procedimiento extenso que veníamos haciendo, sino que lo saltaré un poco para agilizar. Nos da esto. Entonces, fila 1, columna 1, fila 2 por columna 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta operación de acá nos dio esto. Entonces, voy a colocar acá como en otro colorcito para que no nos olvidemos de ella. Esta matriz de naranja es el resultado de multiplicar estas dos de acá. Listo. Continuemos. Entonces, voy a traerme este 1 sobre raíz de 2 de acá arriba. Donde están ellas las dos, pues voy a colocar a esta, que fue nuestro resultado, y menos i, menos i, menos i, ¿sí? Y aún nos queda faltando esta parte, entonces la vuelvo a traer acá abajo. 1 sobre raíz de 2 por 1, 1, 1 menos 1. Listo. Démonos cuenta que ya tenemos unas operaciones más sencillas que las iniciales. Listo. Continuemos entonces. Voy a continuar un poco acá abajo. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Lo mismo que hice en el paso anterior. Tomar estas dos matrices de acá, multiplicarlas para hacer más fácil el proceso. Entonces, continuamos. Esto que tenemos acá es igual a i por menos i, perdón, i menos i, menos i, menos i, lo único que estoy haciendo es traer esta matriz de acá arriba y esta otra, 1, 1, 1 menos 1, y operar. Entonces, ¿esto qué es igual? Filas por columnas nuevamente, y esto nos da lo siguiente. Listo. Entonces, no, me salté un poco este proceso que veníamos haciendo en este punto de las operaciones, ¿sí? Como para agilizar y pues, si aún tenemos dudas, filas por columnas y podemos retroceder un poco el video. Recuerden que pues esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube, ya que las grabaciones no quedan permanentemente en Twitch, sino por un trayecto de 7 días. Bien. Listo, entonces este resultado que nos da acá no es más que el resultado de esta parte subrayada en verde que tenemos acá arriba. Entonces simplemente vamos a seguir con las operaciones, a reemplazar donde íbamos. Entonces, esto nos queda, ¿sí? Que es igual a lo siguiente, es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, este valor que teníamos acá arriba, por esta matriz que acabamos de calcular, 0, 2i, menos 2i, 0. Y recordemos que aún nos falta este de acá, entonces también tenemos que traerlo acá abajo. Listo, vamos en este punto. Ahora, en matemáticas, pues esto no es, digámoslo así, está bien, pero no es recomendable tenerlo así y no está muy estético, que digamos. Entonces, podemos reordenar un poco los términos. Acá estos tres términos se están multiplicando, así que si cambiamos un poco el orden de los términos, pues no se va a afectar nada, porque pues el producto, ¿sí? El orden de los factores, pues no va a alterar el resultado. Entonces nos va a quedar lo siguiente. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 por la matriz. 0, 2i, menos 2i, 0. Listo. Y llegamos entonces a la parte final. Tenemos 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Que es muy fácil de resolver, multiplicado por la matriz, ¿sí? Entonces, esto multiplicado por cada uno de sus componentes. El resultado que nos dio acá, ¿sí? Que se los voy a dejar a ustedes de tareita, cuánto es 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2. Eso lo vamos a multiplicar por 0, pues nos va a dar 0. Lo vamos a multiplicar
por 2i, ¿sí? Y eso nos da i. Y en las otras componentes nos va a dar menos i y nos va a dar 0. ¿Sí? Bien. Entonces lo que hicimos fue tomar este valorcito de ellos los dos y multiplicarlo por este, luego por este y luego por este. Y listo. Vamos a ver si llegamos a nuestro cometido, porque acá ya terminamos entonces las operaciones del lado derecho. Vamos a ver si llegamos a lo mismo que teníamos en el lado izquierdo. Bien. Entonces, veamos que tenemos 0i menos i, 0, que es lo mismo que teníamos acá. 0i menos i, 0. Es decir, quedó probada nuestra tercera relación. ¿Listo? Entonces quedó probada. Bien. Eso es importante. Listo. Entonces hemos terminado de realizar esos 3 ejercicios de esos 7 que teníamos como tarea. Los otros 4 restantes, pues ya sabemos nosotros cómo funciona y cómo podemos resolver, únicamente reemplazando y operando. Listo. Me devuelvo por acá para que veamos qué nos queda de tareita. Nos queda probar las relaciones 3, 4, 6 y 7. ¿Sí? Acá aparecen los operadores S y T, pero recordemos que acá nos están dando su forma matricial, entonces tenemos que reemplazar únicamente por ellos. ¿Listo? Estas notas, ¿sí? Van a quedar en nuestro GitHub, ¿sí? Que lo pueden ver en los comentarios por acá abajo o en la descripción en nuestro video en YouTube. ¿Listo? Ahí pueden acceder a revisar con más, digamos así, más despacio las operaciones y guiarse ustedes si quieren probar, animarse a probar con alguno de los que quedan de tarea. Algo muy importante y lo que yo les sugiero es que los hagan, porque en la clase 5 vamos a volver a ver estos mismos ejercicios, pero ya no operándolos con matrices, ni haciéndolos a mano matemáticamente, sino que vamos a verlo en un cuaderno de Jupyter, cómo hacer estas operaciones, cómo representar esas compuertas. Listo. Bien. Entonces, acá termina nuestra primera parte de la clase, ¿sí? Que es la parte práctica. Ahora vamos a continuar con la introducción a ese tema muy importante que vamos a seguir trabajando. Es un tema que se va a trabajar en, yo creería yo, 3, 4 clases seguidas. Bien, recuerden que si tienen dudas, pueden irnoslas dejando que trataremos de resolverlas. Listo. Pasamos entonces a este curso, sesión número 3, donde vamos a hablarles de qubits y quantum states, es decir, bits cuánticos y estados cuánticos. Listo. Perfecto. Vamos a ello entonces. Listo. Déjenme ver si puedo hacer un poco más de zoom. Listo. Estamos por acá. Entonces, en 1985, Deutsch propuso 3 cosas muy importantes. ¿Sí? Primero, que los procesos que se dan a nivel de la mecánica cuántica, ¿sí? Es decir, muchísimos, son realmente difíciles de simular usando computación clásica. Y es lo que estamos vivenciando hoy en día con las tecnologías. Y no solo hoy en día, sino desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hemos venido reduciendo el tamaño de nuestros procesadores y de nuestros equipos a tamaños extremadamente pequeños. Tan pequeños que ya no podemos seguir reduciéndolos más y teniendo la misma capacidad o el mismo poder de cómputo, de procesamiento, como lo queramos llamar. Eso de manera clásica. Entonces, ¿qué sucede? Que ya como no podemos seguir reduciendo y haciendo más pequeños esos componentes, ¿sí? Entonces tenemos que irnos a la mecánica cuántica, ya a la computación cuántica, ¿sí? ¿Cómo poder hacer procesos más difíciles y complicados, ¿sí? Pero ahora utilizando chips cuánticos, ¿sí? Hay algo muy importante que veremos en la diapositiva que sigue, y es una frase verdaderamente impactante, y es que la naturaleza en este momento es la computadora cuántica más potente y pues la que tendremos más potente porque realiza muchos procesos a escala cuántica
muy, pero muy bien y muy rápido, ¿sí? Eso pues ya tendríamos que irlo a revisar a procesos microscópicos, procesos químicos que ocurren día a día, incluso en este momento en la naturaleza. ¿Listo? El segundo concepto o frase que propuso, y es que en principio, sí, podrían construirse máquinas de computación parecidas a un computador cuántico universal, es decir, un computador que lo hace todo, pero que tendrían muchas propiedades notables no reproducibles por una máquina de Turing, ¿sí? Entonces, esas máquinas, ese computador cuántico universal, no podría realizar el test de Turing, en muy breves palabras. Y tercero, y es que tendríamos un candidato a realizar computación cuántica de forma universal, que son los computadores cuánticos, el motivo por el cual estamos hoy, ¿sí? Entonces, cuando dejamos de pensar de forma clásica los procesos que ocurren en nuestra vida cotidiana y demás, y no podemos seguirlos usándolos en cierto punto, pasamos a la cuántica. ¿Qué nos dice la cuántica? Tenemos un candidato por usted, que es un computador cuántico universal. Bien. Podemos ampliar esta información acá en el enlace que está acá abajo, es el enlace donde doy, el identificador del artículo donde se encuentra esta información. Bien. Tenemos aquí entonces una frase muy importante de David Deutsch, 1953, quien nos dice que la computación cuántica es una forma verdaderamente nueva de aprovechar nuestra naturaleza, ¿sí? Y nos dice también que posiblemente será la primera tecnología que va a permitir realizar tareas útiles entre universos paralelos. Es algo verdaderamente impactante, una frase muy motivadora para este curso, pero que ha marcado una parte esencial de por qué estamos acá y por qué estamos viendo computación cuántica. Bien. Representación de estados. Vamos a ver entonces cómo representar estados en la mecánica cuántica. El profesor ya nos hablaba sobre representación de ceros, representación de unos, ¿sí? Representación de información clásica. Entonces tenemos acá el principio de Charles Turing y Deutsch en 1985, que dice que cualquier proceso físico puede simularse de forma eficiente y completa usando un computador cuántico universal, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos muy a menudo la frase de que pues, un computador cuántico puede hacer tareas que uno clásico no puede hacer, sí, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Y es cualquier proceso físico. Eso es muy importante. Este principio lo podemos consultar en este artículo que nos mencioné en la parte inferior, Quantum Theory, de Charles Turing Principle and the Universal Quantum Computer, David Deutsch, en julio de 1985. Es un artículo un poco denso para el nivel que llevamos en este curso hasta ahora, pero que si lo empezamos a mirar desde este momento, ¿sí? En una, dos o tres clases ya podremos entenderlo completamente. Bien, entonces acá tenemos a Shor y a Turing, ¿sí? Una foto de ellos, donde nos preguntamos si tenemos límites lógicos. ¿Sí? Esa es la pregunta importante. Entonces, la lógica computacional está muy relacionada con el álgebra de Boole. Entonces, en la mecánica clásica, en la computación clásica, sucede de una forma muy particular, digámoslo así, que ya conocemos, ¿sí? Y una comparativa que yo siempre hago con las matemáticas, porque pues, es mi campo de interés, y podemos verlo como tablas de verdad, ¿sí? Esas tablas de verdad que uno ve en el colegio, que cuando tenemos dos proposiciones y si la una verdadera y la otra es falsa, y las conectamos con un conector lógico como la I, la O, el sí y entonces nos da verdadero o nos da falso, etcétera, etcétera. Esa es otra representación de lo mismo, de unos y ceros, ¿sí? De la álgebra de Boole. Bien. Representación de estados. Entonces, acá vemos la representación de estados de una moneda en el aire. Entonces, en la mecánica clásica, en la computación cuántica,
Si lanzamos una moneda, bueno, para el caso de Colombia, cara las acostumbramos a llamar cara o sello, ¿sí? O cara y cruz, si no estoy mal en otros lugares. Entonces, si tenemos cara y sello y lanzamos una moneda al aire y queremos saber sobre qué lado va a caer, ¿sí? Entonces, hay solo dos posibles opciones, o que te caiga en cara o que te caiga en sello. Tenemos solo estas dos posibles opciones. Podemos verlo como un 1 y como un 0. Bien, pero ¿qué pasa si lanzamos esa misma moneda en la mecánica cuántica, en la computación cuántica? Pues que tenemos miles de posibles estados que podemos medir. Ya no solo tenemos un 1 y un 0, ¿sí? Sino que podemos, ahí como lo vemos en esa imagen, podemos medir todos esos instantes mientras la moneda va cayendo. ¿Sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, 0.5 de probabilidad de que caiga en cara y otro 0.5 de que caiga en sello. Un poquito parecido a la clásica. Pero podemos tener, por ejemplo, haciendo un ejemplo muy ilustrativo, podemos tener 1 sobre la raíz cuadrada de 2 de que caiga en cara. Y, no sé, 1. Perdón, 0.745 de que caiga en sello. ¿Sí? Entonces, estamos midiendo todas las posibles opciones de que caiga esa moneda. Entonces, ya el profesor la introdujo y la vamos a ver más adelante cuando veamos los cuadernos de Júpiter, los notebooks. Y es que estos estados, estas probabilidades, la representación de estos estados, se puede hacer muy fácil en algo que llamamos esfera de Bloch, ¿sí? Que es una esferita con ciertas flechitas que van a ser ciertos ejes de rotación, ¿sí? Ya Judol en una de las próximas clases nos lo explicará, y es cómo representar los estados de un qubit, ¿sí? Para nuestro caso podría ser representación de estados de la moneda, ¿sí? Cuando las lanzamos, ¿sí? Entonces ya no vamos a tener solo cara o solo sello, ni solo 1, ni solo 0. ¿Listo? A esa representación de estados pues van a estar acompañadas de unos numeritos que los vamos a llamar amplitudes de probabilidad. ¿Listo? Eso va a ser importante. Bien, continuamos. Listo. Entonces, acá justamente nos muestran eso que les venía hablando. Entonces, en informática tenemos el bit, que es la unidad básica de información, que nos da dos estados. Estado 0, sí, estado 0, estado 1. Dos estados. Los bits se agrupan formando palabras binarias, ¿sí? Ceros y unos, ceros y unos. Y una palabra binaria de 8 bits se conoce como un byte. ¿Sí? Es mucho más común en informática hablar de un byte que hablar de un bit, ¿sí? Y esos bytes, nos permiten representar 256 estados distintos, ¿sí? 256 estados distintos de ceros y unos. El valor de un bit almacena un voltaje por encima o por debajo de un nivel estándar. Entonces, otra, digámoslo así, otra semejanza que podemos hacer es cuando encendemos un bombillo. El bombillo está encendido, está en estado 1. El bombillo está apagado, está en estado 0. ¿Sí? Es como un switch que enciende, o mejor dicho, permite o no el paso de corriente. Bueno, y como última medida, entonces nos hablan de justamente la imagen que teníamos acá en el caso anterior, ¿sí? Tomar una moneda con sus dos caras, ¿sí? A la cual una se llama cruz, la otra sello. Acá en Colombia es cara y sello, ¿sí? En otros lugares, pues cruz, los que les mencionaba. Y al lanzarlo, pues solo tenemos dos opciones, ¿sí? Cara o cruz. Es decir, la moneda, cuando lanzamos una moneda, no puede caer en un estado indeterminado en la mecánica clásica, o porque sí puede caer en un estado indeterminado en la mecánica cuántica, pero en la clásica no. Es decir, no puede caer la moneda, digámoslo así, en una posición vertical donde se puedan ver las dos caras de la moneda. Eso no está permitido en la mecánica clásica. Bien. Representación de estados. Entonces, podemos representar esa cara y esa cruz como dos vectorcitos pequeños.
la cara como 1, 0 y la cruz como 0, 1, ¿sí? Van a ser nuestras identidades de ahora en adelante. Entonces, traducimos ese objeto físico, ya lo traducimos a matemáticas. La cara va a ser 1, 0, la cruz 0, 1. Y van a ser vectores, ¿sí? Bien. Podemos decir también que el anverso corresponde al bit 0 y el reverso al bit 1, ¿sí? Entonces, la cara y la cruz, la una va a corresponder a 0 y la otra a 1. Y tenemos probabilidad 1 medio, es decir, 0.5 de obtener alguna de las dos. Cuando lanzamos la moneda, tenemos probabilidad 0.5 de que salga cara, 0.5 de que salga cruz. Si lo sumamos, nos da 1. Recordemos algo muy importante, y es que la suma de las probabilidades siempre nos debe dar 1. Y algo que se verá más adelante, pero que les dejo acá el abrebocas, es que amplitud de probabilidad va a ser diferente a la probabilidad de un sistema. ¿Listo? Bien. Probabilidades. Justamente lo que veníamos hablando. Entonces, usar probabilidades para representar la información es más útil de lo que puede pensarse en un primer momento. Para el caso de la moneda, ¿sí? El vector aleatorio de tener un lado u otro lo podemos representar en esta forma vectorial. Entonces, tenemos un medio de que caiga la moneda en cara más un medio de que caiga en cruz. Si lo sumamos, pues va a ser un medio del vector 1, 1. ¿Sí? Es decir, eso, si hacemos esa operación, un medio por el vector 1, 1, ¿sí? Eso nos debe dar 1, que es la probabilidad total. Bien, números de bits y número de estados posibles. Entonces tenemos la cantidad de bits y cuántos estados se puede representar con esa cantidad de bits en un sistema. Entonces, cuando tenemos un bit, podemos representar dos estados posibles. Cuando tenemos 2, 4 estados posibles. Cuando tenemos 4, 16 estados posibles. En general, cuando tenemos n cantidad de bits, ¿sí? N número de bits, un número natural, ¿sí? Podemos conocer cuál es su cantidad de número de estados posibles con esta formulita, 2 elevado a la n. Entonces, pregunta para ustedes para que la dejen ahí en el chat. Si tengo 32 bits, ¿sí? ¿Cuántos estados posibles puedo tener? Entonces sería 2 elevado a la 32. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos 64 bits? Se complica mucho más la situación. Entonces, por el momento, déjenme saber en los comentarios cuántos estados posibles tenemos con 32 bits. ¿Sí? Y pueden intentar calcular cuántos estados posibles tenemos con 64 bits. ¿Listo? Acá nos hablan un poco más a profundidad al respecto, un poco más matemático, donde definimos un n sub s, que es el número de estados posibles del sistema, ¿sí? Y el número de estados posibles pues va a ser igual a 2 elevado al número de bits, 2 a la 32 para el caso de nuestro ejemplo. Tomando el logaritmo de esa expresión, podemos encontrar la definición explícita del número de bits de información disponibles, es decir, devolvernos, ¿sí? Es decir, si ya no tenemos el número de bits, sino que tenemos únicamente el número de estados posibles, podemos tomar el logaritmo, ¿sí? El logaritmo base 2 de esa cantidad de estados posibles y llegar al número de bits originales, ¿sí? En ese caso, esa respuesta que les dio a ustedes, si le tomamos logaritmo en base 2 de ese numerito, nos debe dar 32. ¿Listo? Eso es importante. Listo. Vamos entonces a hablar, ya se nos está agotando el tiempo, veo por acá que nos quedan 5 minuticos, creo que vamos viendo el tiempo, y es la superposición, ¿sí? ¿Cómo un estado o un sistema puede estar en dos estados a la vez? ¿Sí? La moneda puede estar tanto en cara como en sello a la vez, por ejemplo. Los objetos o sistemas macroscópicos, es decir, a escala muy grande, están siempre en un estado bien definido. ¿Es 1 o es 0? Y para de contar. Los cuánticos, es decir, los microscópicos, no. Pueden estar en una superposición de diferentes estados. Un ejemplo,
Un fotón puede estar en un estado superpuesto formado por muchos estados de polarización diferentes. Esto suena un poco raro. En las sesiones siguientes, en la sesión 8 que tendremos más o menos, vamos a ver qué se refiere a esto de polarización y cómo ocurre la polarización en un sistema físico, digámoslo así, de manera experimental, en un laboratorio y no solo de forma teórica con las matemáticas. Cuando se mide ese sistema, ¿sí?, se colapsa uno de los dos estados de superposición. Solo podemos conocer las probabilidades de que el sistema esté en cada estado en el momento de la medición. Es decir, si yo tengo, digámoslo así, un fotón en superposición, ¿sí?, quiere decir que está en múltiples estados a la vez. Pero si yo quiero medir esos estados, al momento de que yo voy y mido ese fotón directamente, me colapsa a 1 o a 0, por un ejemplo. O a un estado bien definido, o es negro o es blanco, ¿sí? No puede haber un gris intermedio, ¿sí? Entonces, eso es importante. Va a estar únicamente en superposición, ¿sí?, solo si nosotros no lo medimos. Cuando vayamos a hacer la medición, va a estar bien definido. Entonces, solamente podemos conocer las amplitudes de probabilidad. Listo. En la naturaleza, ¿sí?, porque también nos interesa ver la parte física, la parte experimental, donde la interacción entre sistemas físicos es compleja, que no trabajamos pues, con números naturales ni con reales. El estado de un sistema tiene mucha más incertidumbre. En las próximas clases, sé que he dicho mucho que en las próximas clases se abordarán conceptos que estamos hablando ahora, pero es porque requieren una clase completa de profundización. El profesor nos hablará del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí?, que va a ser muy, pero muy importante. Y es que esos sistemas complejos van a tener mucha más incertidumbre que en la general la que manejamos en nuestra vida diaria o con el lanzamiento de monedas, por ejemplo, o la variabilidad del clima o la cantidad del dinero que podemos gastar, ganar o perder si invertimos en acciones, ¿sí? Entonces, cuando invertimos, por ejemplo, ¿sí?, nos dice, usted tiene cierta probabilidad de ganar, cierta probabilidad de perder y una incertidumbre. Lo mismo cuando realizamos mediciones. Nosotros nunca estamos realizando mediciones exactas y precisas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir cuánto mide la mesa que tengo aquí en este momento, puedo decir que mide 1 metro más o menos 1 centímetro, ¿sí?, porque hay alguna incertidumbre en la medición. Es decir, mi mesa puede medir 99 centímetros, como también puede medir 1 metro con 1 centímetro. A eso me refiero. Entonces aparecen las amplitudes completas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual a nivel de la mecánica cuántica y grandes números usamos amplitudes complejas en lugar de probabilidades simples, como las de lanzamiento de los lados. Pues ahí viene a jugar lo que yo les mencionaba antes. Probabilidad no es lo mismo que una amplitud de probabilidad, porque la amplitud de probabilidad ya sucede de forma compleja con datos muy grandes, mientras que la probabilidad no. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante dejaremos un poquito de lado la probabilidad para dedicarnos a las amplitudes de probabilidad. Bien, ya para terminar, y termino con esta diapositiva. En esta diapositiva continuará el profe la siguiente clase, y es con la representación de esos estados utilizando la regla de Bohr, ¿sí?, que es uno de los principios más profundos y misteriosos de toda la física. Es esta regla de Max-Bohr. En mecánica cuántica, las partículas no tienen propiedades clásicas como posición y momento. Entonces, a niveles microscópicos yo no puedo saber en qué posición, por ejemplo, en un plano encuentro a una partícula, ¿sí?, ni en qué momento, en qué instante de tiempo, sino que más bien tienen asociadas una función de onda, ¿sí?, que asigna un número complejo llamado amplitud a cada resultado de la medición posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un fotón en un sistema cuántico, podemos asignarle una función de onda para saber muy por encima su posición y su instante en el que estará en esa posición. La regla de Bohr, ¿sí?, nos dice que la probabilidad de tener cualquier resultado de medición posible es igual al cuadrado de la amplitud correspondiente. La función de onda es solo el conjunto de todas las amplitudes,
Entonces, una función de onda es tomar todas las amplitudes de probabilidad que se hicieron en las mediciones, básicamente. Ahí no lo enuncian de forma matemática. La probabilidad de X ya lo podemos tomar como cierto elemento. La probabilidad de X va a ser igual al valor absoluto de la amplitud de X al cuadrado. ¿Listo? Y pues ya para ir terminando y resumiendo, esta ley se utiliza para determinar la probabilidad de medir un estado cuántico en un valor particular, lo que les mencionaba, posición e instante, posición y tiempo. Listo. Y también, pues, como sucede en el mundo clásico, utilizamos la probabilidad para hacer predicciones. Entonces, esta regla nos va a servir para realizar predicciones sobre el comportamiento de los sistemas cuánticos. Entonces, en alguno de los ejercicios próximos vamos a ver cómo utilizar la regla de Bohr, cómo aplicarla a un estado cuántico, es decir, por ejemplo, a un qubit que está en un estado 0 o a un estado 1 y ver qué sucede cuando hacemos esa medición. Es como si tomáramos un bit, ¿sí? Y hiciéramos esa medición. Y el bit lo definimos en uno de los dos estados que tiene, o aplicarla a un bit estado 1 o aplicarla a un bit en estado 0, pero en este caso en la cuántica. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar la compuerta Hadamard a un qubit en estado 0 y ver qué es lo que nos da. O aplicarla a un qubit en estado 1 y ver qué nos da. Listo. Bien, entonces creo que eso es todo por la sesión de hoy. Espero haya sido muy productiva. Esperamos sus preguntas, sus comentarios en el chat, ¿sí? Nos vemos en 15 días. La próxima semana tenemos Semana Santa. Vamos a tomarnos un tiempo para descanso, para repasar un poco estos temas, ¿sí? Para que ustedes los repasen y nos vemos entonces dentro de 15 días, ¿sí? A la misma hora, ¿sí? Por el mismo canal, ¿sí? Les vamos a dejar por acá abajo los enlaces a nuestras redes sociales, nuestra página web, www.quantumc.unal.edu.co, nuestro correo institucional, donde también nos pueden hacer llegar sus dudas o sus inquietudes, sus sugerencias son bien recibidas. Recordemos que estamos probando este nuevo modelo de enseñanza, entonces estamos abiertos a sus ideas. Nuestro LinkedIn nos encuentran como Semillero de Investigación Quantum Computing. Acá en pantalla tenemos el enlace, ¿sí? Y por último, nuestro Instagram, donde se pueden estar enterando de nuevos eventos, nuevas charlas, convocatorias y demás. Entonces, espero que esta sesión haya sido muy, pero muy productiva y nos vemos entonces en 15 días para seguir aprendiendo. Un abrazo fuerte, feliz Semana Santa y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.